Just the boxing work to Grasso that stood out to me the entire night. Big hooks. Llega primero el sometimiento de Alexa Grasso, una posible toma de espalda. Este video va del camino que recorrió Alexa Grasso para llegar al top de las 125 libras de UFC. Alexa comenzó su camino en el octágono en noviembre del 2016. A lo largo de estos casi 7 años, la mexicana ha superado muchos obstáculos y evolucionado de gran manera. Soy José, esto es Fans Combat UFC y este es su recorrido. Tras un exitoso paso por Invicta FC, Alexa dio el paso a UFC. Llegó con un récord perfecto de 8 victorias, 4 de ellas por nocaut. Su primera pelea en el octágono fue ante su público en Ciudad de México, en la cartelera estelar de la función protagonizada por Tony Ferguson y Rafael dos Anjos. En ese primer combate, Alexa regaló 3 intensos rounds ante Hater Joe Clark. Con el pasar de los minutos, la mexicana impuso su ritmo y dominó los ataques de la rival para salir con la mano en alto por decisión unánime. Dejó una gran impresión y en su segundo combate en el octágono fue protagonista de la coestelar del UFC Houston en el 2017. La rival a vencer era la experimentada Felice Herring. En un duro combate, Herring se quedó con la victoria por decisión, pero la guerrera mexicana prometió aprender de sus errores y regresar más fuerte. Así lo hizo 6 meses después ante Randa Marcos. El 5 de agosto del 2017, la mexicana regresó a su país para medirse a Randa Marcos en un combate que se resolvió por decisión. Poco a poco Alexa fue mermando el ataque de Marcos, quien intentó controlarla en el piso. Sin embargo, Grasso demostró que había pulido varios detalles de su estilo y sumó los puntos necesarios para regresar a la senda del triunfo. Su segundo en UFC. ¡Ay, qué rico! ¡Uf! ¡Ah, qué delicia! Como nota negativa, Alexa no dio el peso de la categoría y el combate se realizó en un peso pactado de 119 libras. En su siguiente combate, Alexa recibe el golpe más duro de su carrera. Pierde por sumisión en el primer asalto ante Tatiana Suárez en solo 2 minutos con 45 segundos. Como toda una guerrera, Alexa se repone y en el UFC 238 dio una de las mejores peleas en su carrera ante Karolina Kowalkiewicz el 8 de junio del 2019, en un combate que emocionó a muchos aficionados por el explosivo striking de ambas. Grasso conectó más volumen de puños, la segunda mayor cantidad de golpes significativos lanzados en una pelea, con 369. Y ganó por decisión unánime. Esta fue la primera vez que la mexicana fue parte de un evento numerado. La victoria la consolidó como una de las peleadoras más importantes en las 115 libras. La siguiente en su camino fue Carla Esparza, el 21 de septiembre del 2019 en la Arena Ciudad de México, en el hasta hoy último evento en México. Aunque la victoria no fue para la mexicana, durante los 3 rounds mostró una evolución en su pelea en el piso ante una experimentada luchadora y fue muy efectiva con su poderoso y reconocido striking. Grasso perdió la decisión por una ajustada y para muchos polémica decisión dividida, pero se llevó el bono por la pelea de la noche. Alexa, si bien perdió, esa noche ganó el amor del público mexicano y el respeto de la comunidad de las artes marciales mixtas. En el primer round hubo buenos intercambios. Alexa contuvo un derribo de Carla, pero Carla insistió y logró un derribo y tiempo de control. En el segundo round, Alexa conectó los mejores golpes, pero un derribo de Carla la puso en algunos aprietos. En el tercer round, Alexa conectó con sendos golpes en el rostro de Esparza, la llevó a la lona después y estuvo muy cerca de someterla con una palanca de brazo. Cuando Carla logró levantarse, Alexa la conectó con fuertes combinaciones. Para el UFC 246, Alexa estuvo programada para pelear contra Claudia Gadelha. No da el peso por 5,5 libras y aunque Claudia estaba dispuesta a pelear, la comisión atlética canceló el combate.
Inmediatamente, Alexa comunica que junto a su equipo de trabajo tomó la decisión de mudarse a la categoría de las 125 libras. Así llegamos a su combate contra Ji Yeon Kim el 29 de agosto del 2020 en la UFC Fight Night 175. Para este combate había mucha expectativa, ya que era su debut en el peso mosca. Nunca se sabe qué va a pasar al cambiar de categoría. Alexa ya había competido en esa categoría antes de entrar en UFC, pero dentro de la promoción todas sus peleas habían sido en el peso paja. Y en 6 combates no había podido conseguir 2 victorias consecutivas. ¿Cómo se adaptaría al nuevo peso? ¿Mantendría su velocidad y explosividad? ¿Aumentaría su poder? ¿Aguantaría el poder de chicas más grandes? El combate fue una guerra de 3 intensos rounds, llenos de combinaciones explosivas de striking, en el que Alexa mantuvo un dominio del octágono durante la mayor parte del combate. Además, buscó sorprender a Ji Yeon Kim al buscar derribos y tomar el control en la lona, demostrando que su confianza se había incrementado en cada área de su juego. Afortunadamente para Alexa, se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime, y todas las dudas fueron despejadas. Además, su trayectoria en el peso paja más el triunfo la colocó en el top 15 de la división y puso los reflectores sobre ella como una de las peleadoras a seguir en el peso mosca. Alexa Grasso continúa con su camino al top de las 125 libras en el UFC 258 frente a Maycee Barber, la top 10 de la categoría. El enfrentamiento fue el 13 de febrero del 2021 en el UFC 258. Alexa se quedó con el triunfo por la vía de la decisión unánime. Fue un combate principalmente de intenso striking, con explosivas combinaciones de golpes y codazos por parte de ambas, con algunos momentos de presión en el clinch. Finalizando el segundo asalto, van al piso y Alexa busca la estrangulación, pero suena la campana. En el tercero, Barber consigue un takedown y ataca con ground and pound, pero Alexa se levanta para intercambiar con poderosos golpes. Esta victoria fue la primera vez que Alexa consigue 2 victorias consecutivas dentro de la UFC. ¡Ah, qué rico! ¡Uf! ¡Ah, qué delicia! La siguiente en la lista de Alexa Grasso fue Joanne Wood, el 26 de marzo del 2022 en la UFC Fight Night 205. Alexa ganó la pelea por sumisión en el primer asalto. Este fue un hito personal para Alexa, la primera victoria por sumisión de su carrera y la primera finalización dentro de la UFC. Alexa logró un estrangulamiento trasero al minuto con 53 segundos del primer round, logrando además su tercera victoria consecutiva desde que ascendió a la división de peso mosca. Fue Wood la que primero llevó el duelo al piso, pero Alexa quedó con la posición dominante y atacó con puños al cuerpo. Wood consigue levantarse, pero más adelante Joanne conecta un codo giratorio, Alexa la lleva al piso, le toma la espalda y cierra un Real Naked Choke para finalizar por sumisión. Alexa Grasso continúa su camino contra Viviane Araújo en la UFC Fight Night Vegas 62, Grasso vs Araújo, en lo que fue su primer evento estelar, y la victoria que la colocó en la lista de legítimas contendientes al título de las 125 libras. Fue una pelea estratégica, de intenso striking en donde Alexa pudo sacar la ventaja. La clave de la victoria estuvo en que Alexa impuso su estrategia. Viviane Araújo no pudo llevar a Alexa a su terreno. La mexicana defendió 7 de 9 intentos de derribo y de los 2 exitosos, solo en uno pudo tener cierto control la brasileña. Al momento de publicar este video, Alexa Grasso está programada para pelear por el título ante Valentina Shevchenko. Si ves este video antes del combate, dime, ¿a quién ves como favorita para ganar este combate? Déjame tu opinión en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC.
Nos vemos en el próximo video. Underneath the armpit of Otto Adrian. Now there's a nice explosion. That was just a pure. That was a bit of a